Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección, el entendimiento y en la aplicación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Primero de Reyes, capítulo 11, por favor. Primero de Reyes, capítulo 11. Vamos a empezar en el versículo 26. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 26. Salomón era el rey de Israel. Su pecado no solo le había afectado a él, sino había afectado a la nación. Y llegamos a un punto donde la paciencia de Dios ha terminado y ahora Salomón va a experimentar las consecuencias de su pecado. La nación de Israel se va a dividir en dos. 10 tribus van a ser lideradas por Jeroboam y 2 tribus, conocidas como la tribu de Judá, va a ser gobernada por Roboam. Esta ruptura del reino es consecuencia del pecado de Salomón. Roboam, antes de llegar a ser el rey de las 10 tribus, va a llegar a destacarse por ser un trabajador diligente. Observe capítulo 11, por favor, verso 26 en adelante dice: También Jeroboam, hijo de Nadab, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el pórtico de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de Dios. Observa, Salomón estaba construyendo. Uno de sus esclavos, uno de sus siervos era Jeroboam. Y este hombre recibe la comisión de encargarse de la construcción. Y Jeroboam se destaca haciendo un muy buen trabajo, al punto que Salomón observa el desempeño de este hombre y él lo promueve haciéndole cargo de la obra que se estaba construyendo. En medio de esto, un profeta se va a acercar a Jeroboam. Y el profeta le va a dar la noticia a Jeroboam que Dios ha tomado la decisión de dividir a la nación de Israel a causa del pecado de Salomón. Y Jeroboam se va a quedar a cargo de las 10 tribus de Israel. Así es que Jeroboam recibe esta profecía. Verso 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y adorado a
y adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Observa, recibe la profecía de que ahora él, Jeroboam, va a estar al frente de 10 tribus y nos va a decir después que Roboam se va a quedar a cargo de las 2 tribus conocidas como la tribu de Judá. Dios va a hacer que Salomón experimente las consecuencias de su pecado. Era el hombre más sabio, pero ser sabio no significa necesariamente vivir de acuerdo a los principios de la palabra. Y ahora es el tiempo para cosechar las consecuencias del pecado. Roboam empieza muy bien, siendo siervo y destacándose, y luego recibiendo una promoción al punto de que el propio Salomón le pone a cargo de ese puesto. Jeroboam recibe el encargo, recibe la comisión, se pone al frente de las 10 tribus. Y observe, al ya tener esa responsabilidad, observe la lógica con la que él llega a pensar. Capítulo 12, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Observe el detalle: Jeroboam no vive en Jerusalén, vive en Siquem. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví, no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre el altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Observa, este hombre basó todo su proceder, que le llevó finalmente a pecar, en su propia lógica, y no llegó a creer en la autoridad que Dios le había dado. Dios le dijo: tú vas a gobernar sobre las 10 tribus, tú vas a estar al frente, tú vas a estar a cargo de esto. Para Jeroboam no fue suficiente la autoridad dada por Dios. Para Jeroboam no fue suficiente el encargo que Dios le dio. Y él tuvo miedo de que la gente se fuera tras el otro rey Roboam, que tenía a cargo 2 tribus.
Las circunstancias en tu vida hacen que dudes de lo que claramente dice la palabra de Dios. Es lo que le está pasando a Roboam. No es suficiente lo que Dios dijo. Él observó que el pueblo de Israel era pecador y sí era pecador, pero se dejó llevar por esas circunstancias y en vez de apoyarse en lo que Dios le había dicho, en lo que Dios había determinado, la palabra de Dios no fue suficiente y él se inventó toda una estructura para que la gente de Israel no vaya a Jerusalén a adorar a Dios como era la costumbre, sino se quedara en Dan, en esa región, o en Betel, y ahí pudiera realizar la misma adoración que el pueblo hacía en Jerusalén. Puso 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel, y le dijo a la gente: no tienes que viajar tan lejos a Jerusalén, aquí tienes tus dioses, aquí tienes al Dios que te sacó de Egipto. Hizo una fiesta, observaste, muy similar a la fiesta de Jerusalén, para que la gente no tenga que ir a Jerusalén. Y ahí ante esos ídolos, el pueblo pueda adorar a Dios. El texto dice que tomó a sacerdotes que no pertenecían de la tribu de Leví, para que esos sacerdotes fueran los que se encargaran de todo el trabajo del templo y del sacrificio. Dios había estructurado un sacrificio en un templo en Jerusalén. Dios había estructurado que una tribu, la tribu de Leví, se encargara de todo el trabajo ahí, por los sacrificios y en la adoración. Pero Jeroboam tuvo una mejor idea, según él, y estructuró una forma de adorar a Dios distinta de la que Dios había establecido. Un pasaje paralelo de Primero de Reyes, no lo vamos a buscar, es Segundo de Crónicas. Y es interesante que en esa historia paralela de lo que acabamos de leer, los levitas, expulsados por Jeroboam, llegan a tomar la decisión de viajar a la ciudad de Jerusalén para ahí, con fidelidad a Dios, como Dios había determinado, nuevamente ellos hacerse cargo de la adoración a Dios ahí en la ciudad de Jerusalén. Hermano, ¿cuál es la forma en la que tú y yo alabamos a Dios? La alabanza a Dios va más allá de la música. A veces se escucha: ya llegamos tarde a la alabanza, ya nos perdimos los cánticos. Y la música es una pequeña parte de cómo nosotros alabamos a Dios. La Biblia enseña que la adoración a Dios tiene que ver con la obediencia. Cuando oro, estoy alabando a Dios. Cuando diezmo, estoy alabando a Dios. Cuando obedezco a Dios, estoy alabando. Cuando canto, estoy alabando. Cuando me bautizo, estoy alabando. Cuando participo de la cena del Señor, estoy alabando. Cuando pongo mi voluntad a un lado y obedezco a Dios, obedezco a su voluntad, me someto a su liderazgo, estoy alabando a Dios. La Biblia establece todo eso como alabanza a Dios y no solo la música. Pero sabes, Dios ha establecido la forma en la que tú y yo debemos alabar. Es a la manera de Él, no es a la manera nuestra. Y a veces se escucha: quisiéramos que la alabanza sea más activa.
o quisiéramos levantar las manos o arrodillarnos o cantar otro tipo de cánticos, y cada uno puede tener su propia preferencia de cómo debería ser la alabanza en la iglesia o afuera. Cada uno tiene su gusto y su preferencia, pero no importa nada nuestra preferencia. Es a la manera de Dios o nuestra alabanza nos sirve. Nosotros podemos creer, tener buenas ideas para cambiar la adoración. Jeroboam lo intentó. Jeroboam quiso alabar a Dios en un sitio diferente, frente a dos imágenes diferentes, con una fiesta inventada por él, con un grupo de personas que no pertenecían a la tribu de Leví. Él trató de inventar su propia alabanza a Dios, a su propio gusto, a su propia manera, a su propia forma. Y por hacer eso, Dios lo castigó. Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Él. Observa algunos detalles en la adoración de Jeroboam, hecha esta a su manera. Capítulo 13, verso 1. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que la casa de David, que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. ¿Observas? ¿Qué personaje va a hacer una reforma en la nación de Israel? El rey Josías se le llama aquí. Este rey va a llegar a quemar a la gente, a estos sacerdotes que están cumpliendo una función incorrecta y pecaminosa. Va a usar ese altar construido por Jeroboam para a toda esa gente quemarla, mostrando Dios su desagrado ante este pecado de idolatría que Jeroboam ha cometido. El pequeño detalle es que Josías todavía no nace cuando se escriben estas palabras. Se va a necesitar 290 años para que Josías nazca. Y después de eso van a transcurrir 10 años más, y Josías a los 10 años de edad va a llegar a ser rey de Israel, y con la guía y dirección de su madre va a establecer una de las reformas más profundas y más radicales en la nación de Israel. Interesante. 290 años después. Ni siquiera existía Josías. Ni estaba en los planes. No tenía ni papá ni mamá. Todavía papá y mamá ni se conocían. Y habían nacido. Pero Dios estableció el castigo para Jeroboam por haberse inventado una forma pecaminosa, idólatra y lejana a lo que Dios había determinado como el mecanismo para adorar a Dios. El profeta le dice a Jeroboam que Dios va a hacer eso. Jeroboam, en un arranque de ira,
y de mal uso de la autoridad que él ha recibido. Observa versículo 4 lo que hace. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, no mi Dios, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. ¿Observas? En un arranque de ira. Y Dios le castiga en ese momento para que este rey, con toda la tremenda autoridad que tenía, entienda que no hay nadie que está sobre la autoridad de Dios. Y Dios le mostró a este hombre, como sigue haciéndolo hoy, que nuestro Dios es un Dios soberano. Es un Dios que está sobre todo hombre, por más que tenga cualquier tipo de autoridad y poder. Y Dios le mostró que era Él el que estaba en control. Uno podría pensar que este suceso que experimenta Jeroboam le llevaría a confesar su pecado y acercarse a Dios. Pero pasa todo lo contrario. Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Puedes leer toda la historia y no encuentras un hombre arrepentido. Encuentras a un hombre endurecido de corazón, dando las gracias a través de un regalo que quería darle al varón de Dios, porque le restauró su mano, pero no observas nada de arrepentimiento. Y hermano, cuando tú y yo pecamos y añadimos a ese pecado otro pecado, y a ese pecado otro pecado, y entramos en un proceso donde añadimos a nuestra vida pecado sobre pecado y no arreglamos inmediatamente la situación en nuestra vida, llegamos a endurecernos tanto que no estamos dispuestos a pedir perdón. Y este rey estaba en ese proceso de endurecimiento. Y como no solucionó los varios pecados que había cometido, observa verso 33. Con todo eso, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa y por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. ¿Observas? Con todo esto no se apartó Jeroboam de su camino.
conocemos. No nos podemos dar el lujo de pecar y de no solucionar inmediatamente lo que hemos hecho. No podemos dejar que pasen horas, menos días, alejados de Dios. Porque entramos en un proceso de endurecimiento. Y podemos seguir pecando y podemos seguir convenciéndonos que no tiene nada de malo, que no está mal. Y podemos justificar y encontrar razones para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Debemos no pecar. Y si pecamos, debemos inmediatamente acudir con humildad y con un corazón listo y dispuesto y humillarnos delante de la poderosa mano de nuestro Dios y pedir perdón. Porque si no lo hacemos, después de un tiempo ya no nos interesará pedir perdón. El verso 34, en el verso 34, Dios determina el castigo para Jeroboam. Ese castigo no solo le incluye a él, va a incluir toda su casa y Dios va a cortar y a raer sobre la faz de la tierra toda su descendencia. Pero ¿sabes? Aunque Jeroboam hace rato se merecía que pase esto, Dios va a dar una oportunidad más. Y va a permitir que el hijo de Jeroboam se enferme. Le va a bendecir a Jeroboam con una enfermedad de su hijo. Estoy usando muy bien las palabras. Le va a bendecir a Jeroboam con una enfermedad de su hijo. Y Jeroboam aparentemente reacciona. Le llama a su esposa y le dice: quiero que te disfraces. Estoy relatando lo que dice el capítulo 14. Quiero que te disfraces y quiero que vayas donde el profeta. El profeta al que va era viejo, ya no podía ver, era ciego. Quiero que vayas donde el profeta y quiero que le pidas al profeta que por favor sane a nuestro hijo. La esposa disfrazada va donde el profeta. Dios se comunica con el profeta y le dice: en un instante más la mujer de Jeroboam va a llegar a tu puerta y va a llegar disfrazada pidiéndote ayuda. La esposa de Jeroboam abre la puerta y antes de que ella diga una palabra, el profeta dice: mujer de Jeroboam, entra. ¿Por qué has venido a mí disfrazada? Jeroboam y la esposa se acercan al profeta no para pedir perdón, se acercaron para pedir sanidad por su hijo. Tuvieron la oportunidad de que esa crisis, ese problema difícil al observar a un hijo enfermo y moribundo les llevara a llegar a ese punto donde nos arrepentimos de lo que hemos hecho y pedimos perdón. Pero Jeroboam y su esposa no llegaron a ese punto, solo acudieron al profeta para que sanara a su hijo enfermo. Y al ver Dios que no había ni un rastro de arrepentimiento, Dios comunicó a través del profeta que cuando la mujer entrara a la ciudad, en ese instante en que entrara a la ciudad, el niño iba a morir.
así pasa. A veces, ni las pruebas difíciles nos vuelven a Dios. A veces estamos tan endurecidos, tan rebeldes. Hemos permitido que el pecado abunde en nuestra vida y nos quite todo rasgo de sensibilidad, que ni aún una crisis de un hijo enfermo y un hijo moribundo nos lleva a pedir perdón a Dios. Aprendemos algunas lecciones de esta historia. La primera lección evidente es que Jeroboam empezó muy bien. Era un hombre destacado en la administración de una construcción, pero terminó muy mal. Hermano, es importante empezar bien. Tengamos cuidado de no terminar mal. Cada día necesitamos depender de Dios. Cada día necesitamos cultivar nuestra relación con Dios. Cada día necesitamos sumergirnos en la meditación de la palabra, en la oración, en la obediencia a Dios, porque cuando nos descuidamos, estamos dando oportunidad para pecar y para que ese pecado abunde en nuestra vida. Y aunque podemos empezar bien nuestra vida cristiana, eso no significa que vamos a terminar bien. Aprendemos de Jeroboam esa lección. Aprendemos una segunda lección. La adoración a Dios no es a mi manera. La adoración a Dios es a la manera de Él. Y Él ha dicho cómo Él espera que tú y yo le adoremos. Él dijo, en espíritu y en verdad, Dios busca adorarles. En espíritu, necesito estar lleno del Espíritu Santo y necesito adorarle a Dios en verdad a través de los principios y parámetros que la palabra de Dios me dice. Si yo no adoro a Dios siendo lleno del Espíritu y de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, lo que estoy haciendo no es adoración. Si hablamos de la adoración en la música, puedo tocar muy bien un instrumento, puedo cantar muy bien y puedo pensar que eso es adorar a Dios, si mi adoración no es el resultado de una persona que está bien con Dios, que está llena de su Espíritu Santo y está adorando a Dios en conformidad con su palabra. Puedo cantar muy bien, no estoy adorando a Dios. No puedo adorar a Dios a mi manera. O esa es la manera de Él, o no sirve. Una tercera lección que nos enseña el ejemplo de Jeroboam es que el ejemplo, el mal ejemplo en este caso, no solo me afecta a mí, afecta a la gente que está a mi alrededor. ¿Observaste el castigo? La casa de Jeroboam, todos los descendientes de Jeroboam iban a ser raídos, exterminados de la faz de la tierra. Hermano, o estoy motivando a mi familia para que se acerque a Dios, o estoy motivando a mi familia para que se aleje de Él. No hay medias tintas. Y como cabeza de hogar, estoy
ayudando a que mi esposa y mi hijo se acerquen más a Dios y amen más a Él y confíen más en Él? ¿O estoy alejando a mi esposa y a mi hijo de los caminos de Dios? Jeroboam fracasó como rey, pero no te olvides del detalle. La casa de Jeroboam iba a ser exterminada. No solo fracasó como rey, fracasó como papá. Y su fracaso y su pobre influencia en su esposa le llevó a que su casa sea exterminada de la faz de la tierra. Era un idólatra. Levantó ídolos y motivó a la nación de Israel a que no viajara a Jerusalén y que a esos ídolos, frente a esos ídolos, pudiera adorar a Dios. Les motivó a pecar, pecó él, estableció una estructura para que los otros pequen, falló como líder, falló como padre, fue un pésimo ejemplo y luego el castigo lo tuvo que experimentar él y toda su casa. Dejemos de pensar que es mi vida y hago lo que quiero. Porque no somos islas, porque lo que yo hago afecta a otros. Porque lo que yo hago afecta a mi familia cristiana, afecta a mi iglesia. Debo darme cuenta que mis acciones, aunque no sean conocidas, van a afectar a otros. Y si me pongo en esa posición de testardez, queriendo hacerlo a mi manera, me puedo llevar conmigo a un mundo de personas que sigan mi ejemplo. ¿Hay un mal ejemplo en tu vida? Como rey, como trabajador, o como padre. Jeroboam motivó a la gente a ser idólatra, cuando debió estar motivando a la gente a acercarse más a Dios. ¿Hay un gran ejemplo en tu vida? Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a no reproducir el ejemplo de Jeroboam en nuestra vida. Un hombre que empezó como esclavo y luego creció, y luego le diste el privilegio de ser rey, y en vez de tomar ese privilegio y conducirse como una persona que te teme, menospreció tu bendición y llegó a inducir a la nación de Israel para que fueran idólatras. Y no contento con eso, se endureció, que hasta el final, cuando les diste una oportunidad para arrepentirse, no lo hicieron.
Ayúdanos, Señor, a tener cuidado con el ejemplo que damos y no echar a la borda a la gente que está a nuestro alrededor y la influencia que tenemos en otras, empezando por nuestra familia, por nuestra casa, y extendiéndonos al resto. Ayúdanos a vivir en comunión. Ayúdanos a dar un buen ejemplo, un buen testimonio. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Veo su mano, gracias. Bájela nomás. ¿Alguien más? En un momentito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Es totalmente voluntario, no se sienta presionado. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una dama de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, venga, en este momento, permítanos hablar un momentito con usted. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no reproducir el mal ejemplo de este rey llamado Jeroboam. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú nos has creado con un propósito. Y ese propósito es darte la gloria, la alabanza a ti. Ayúdanos a recordar que esa alabanza y adoración no es a nuestra manera ni a nuestro gusto. Es de la forma en la que tú has establecido cómo debemos adorarte, cómo debemos alabarte. Ayúdanos a dar ese buen ejemplo e influir en nuestra casa y en nuestra nación con nuestra forma de vivir. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.